Adelante. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy, jueves 23 de abril, las 8 p.m. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Carmen Cariño, quien nos compartirá algo de información en la que ella se ha especializado, y prácticamente su tema es sobre la lucha de las mujeres de pueblos originarios en la defensa del territorio, a quien pues agradecemos la oportunidad que nos da de escucharla y que nos dedique un poco de su tiempo para compartir con la audiencia que concurre en esta página y que se interesa mucho sobre estos temas que pues, desde luego hablar al frente de la República. Y pues para no tener más preámbulos, quisiera cederle la palabra para que pues, tome sus minutos y pues nos comparta su información. Sí, gracias compañeros, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un poco extraño no poder verles directamente, pero bueno, yo sé que están ahí y que nos estamos escuchando y que bueno, que este medio pues es importante para acercarnos un poco en la contingencia, lo que estamos viviendo en esta crisis ambiental, ecológica, civilizatoria, que nos atraviesa en estos momentos a nivel pues, planetario. Entonces, generar estos espacios son muy importantes para no mantenernos en el aislamiento, sino para saber que del otro lado de la computadora y del otro lado del mundo estamos en comunicación y podemos seguir manteniendo estos diálogos, estas reflexiones que son tan importantes en estos momentos, ¿no? Que no podemos tampoco aplazar. En esta ocasión platicaré un poco con ustedes, conversaré en la primera parte, pues haré una serie de reflexiones y habrá un segundo momento para algunas preguntas que se puedan generar, algunas reflexiones también colectivas. Hablaré sobre las mujeres originarias, las mujeres indígenas, las mujeres rurales en la defensa del territorio y de la vida, y ahí me interesa analizar pues cuáles son sus apuestas, cuáles son sus aportes y cómo han venido participando en estas últimas décadas en las que las agresiones hacia los territorios indígenas en todo el continente se han incrementado. No es que esto sea solo de estas últimas décadas, sino partimos de la idea de que tiene 525 años, 27 años más o menos, ¿no? Pero que al transcurso del tiempo, en el transcurso de los siglos, pues esto no ha cesado, sino que se ha venido agudizando a partir pues del extractivismo y de las múltiples formas de extracción masiva de recursos naturales, de fuerza de trabajo y de saqueo en general de los recursos, múltiples formas de despojo, múltiples formas de explotación de personas, de territorios. Y ante todo eso, las mujeres de los pueblos originarios del continente, ¿no? Las mujeres de Abya Yala, han establecido múltiples formas, ¿no? Han establecido estrategias que no las mantienen, que nos llevarían a no ubicarlas en un lugar pasivo, sino en un lugar de mucha acción, en un lugar de proposición frente a todo esto. Las mujeres no han permanecido pasivas y en muchos de los casos se han colocado en la primera línea, en una primera línea que es pacífica por la defensa de sus territorios. Y es por eso que son vistas por las empresas y por los malos gobiernos como peligrosas y muchas veces como la principal amenaza a sus negocios. Y ahí que las mujeres, al estar colocadas en esa primera línea,
han sido vistas como enemigas y han sido perseguidas, encarceladas, asesinadas y reprimidas violentamente de las más formas que podamos imaginarnos, junto con los varones de las comunidades. Y bueno, las luchas de las mujeres indígenas, campesinas, también del campo y también de la ciudad, son luchas que no se piensan desvinculadas de sus pueblos, de sus comunidades y de sus colectividades, de lo que se considera como común, lo que existe en el pueblo, lo que es de todos. Por eso muchas de ellas dicen, somos conscientes de que nuestras realidades nos lo exigen. Es decir, las luchas de las mujeres parten de realidades concretas. Estas luchas de las mujeres también parten de una memoria larga. De una memoria larga de lucha de las ancestras, de los ancestros, de la lucha de nuestros pueblos y no precisamente de feminismo ilustrado, por ejemplo, ¿no? La lucha de las mujeres indígenas y campesinas va mucho más allá de la historia del feminismo. Estas mujeres luchadoras han estado presentes a lo largo de los siglos en todas estas luchas de nuestros pueblos, de distintas formas. Muchas veces están encabezando ejércitos, como Gregoria Pasa, Bartolina Sisa en Bolivia, ¿no? Y hay una serie de mujeres en todo el continente. Entonces, estas han estado presentes a lo largo de los siglos, pero creo que van a tomar una fuerza muy importante a partir de movilizaciones continentales, de las movilizaciones que se van a dar en el marco de los 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Y al mismo tiempo también de las políticas extractivistas y de muerte que van a tener un reimpulso a partir de la llegada del capitalismo en su etapa neoliberal. Entonces esas condiciones van a ir generando que las mujeres tengan una mayor participación o una participación más visible en las luchas por la defensa de los territorios. Entonces las luchas en las que participan responden también a esas agresiones, a esas amenazas que enfrentan en la vida cotidiana en sus territorios, en el que la reproducción de la vida en todas sus formas se ve amenazada. Entonces las luchas de las mujeres comunitarias tienen una genealogía muy diferente, como les decía, al feminismo ilustrado, ¿no? O al feminismo hegemónico, e incluso a la de algunos feminismos críticos. Por ello, muchas de estas mujeres indígenas y campesinas, luchadoras, defensoras de los territorios, no se nombran como feministas. Podemos decir que muchas de nosotras sabemos que nuestras luchas por la defensa de los territorios están inspiradas en las luchas, en las epistemologías o en las ontologías de las sabias de nuestros pueblos, de las abuelas, de nuestras tías, de nuestras hermanas, de nuestras madres en la lucha por el derecho a ser y existir como pueblos. Aquí quisiera traer algunas palabras de una lideresa afrocolombiana que muestra precisamente esto que estoy comentando. Ella dice, la cito a ella, se trata de Francia Márquez. Dice, soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condiciones de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza de un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan que algún día los seres humanos vamos a acabar con el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos mientras el planeta, la casa común, se destruye, o podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar, enfriar el planeta, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, las luchas de las mujeres indígenas y campesinas originarias han puesto en cuestión múltiples conceptos, ideas y prácticas. Por ejemplo, la categoría mujer, que ha colocado en el discurso a todas las mujeres como iguales, pero que oculta la jerarquización existente entre mujeres por cuestiones de clase, sexo, raza, etc. Jerarquías que están presentes no solo entre hombres y mujeres, sino al interior de la categoría mujeres. En este caso me gustaría también traer aquí a otra luchadora, lideresa muy importante,
Domitila Barrios, boliviana, una mujer minera, quien desde el año 1975 cuestionaba la supuesta igualdad entre mujeres en el encuentro que se tuvo aquí en México por el Año Internacional de la Mujer. Entonces ella cuestionaba ahí, ¿no?, de qué mujeres estamos hablando cuando hablamos de la categoría mujeres, y lo ponía en cuestión porque planteaba justo la existencia de esta jerarquización entre clase y raza, y es parte de esos temas a los que las mujeres en lucha, las mujeres defensoras de los territorios están poniendo en cuestión. Entonces, la lucha de estas mujeres aportan conocimientos fundamentales. Estos son solo algunos ejemplos, porque podríamos traer muchos más, pero con esto yo lo que quiero mostrar es cómo muchas de estas mujeres y las luchas de estas mujeres aportan conocimientos fundamentales, teóricos, políticos, ontológicos, frente a la modernidad colonialidad que continúa colonizando territorios y que va en la búsqueda de recursos, entre comillas, que antes no estaban dentro del mercado capitalista, ¿no?, como el viento, los textiles, la información genética en plantas, animales, conocimientos medicinales, etc. También hay otra compañera, ¿no?, las palabras de otra compañera que yo quisiera traer aquí y que tiene que ver con esto que estoy planteando. Se trata de Miriam Miranda. Ella es una lideresa del pueblo garífuna que defiende las tierras de las comunidades afro-hondureñas ante la explotación del saqueo. Ella va a decir que en Honduras, como en toda América y el Caribe, las mujeres están en la primera línea de lucha por nuestros derechos, contra la discriminación racial y por la defensa de nuestro entorno y nuestra supervivencia. Dice, y no lo estamos solo con nuestros cuerpos, sino también con nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestras propuestas. No solo damos a los bebés, también ideas y acciones. Entonces, ese es un elemento muy importante que yo quería traer aquí en la reflexión, cómo las mujeres en defensa de los territorios están planteando reflexiones teóricas, epistémicas sobre la lucha, sobre hacia dónde caminar. No solo están realizando acciones concretas, que son muy importantes, sino también reflexionando sobre los problemas que el sistema capitalista, racista y patriarcal está trayendo a los territorios. Y están proponiendo también ideas muy importantes sobre cómo enfrentarlos, sobre cuáles son las alternativas y cómo se construyen esas luchas en contra de este sistema que tiene, pues, múltiples cabezas, como dirían los zapatistas, ¿no?, contra esta hidra que tiene múltiples cabezas y que requiere ser atacada, digamos, ¿no?, que se requiere de una lucha que es compleja, que es múltiple, para poder destruir ese sistema que afecta no solo a un aspecto de la vida social. Entonces, yo quisiera decir que, pues, en este país y también en muchos rincones del continente, muchas de las mujeres encabezan la lucha por la tierra y el territorio, ¿no? No son, digamos, casualidad que de repente alguna mujer encabece esa lucha, eso está en la primera línea, sino que prácticamente toda la lucha de las mujeres, la lucha por el territorio, las mujeres van a estar ahí presentes. Y lo van a hacer en contra de los parques eólicos, en contra de los aeropuertos, las supercarreteras, las presas, y frente a todos estos proyectos de muerte que promueve esta modernidad, colonialidad capitalista, que es neoliberal, que es sexista, y que ha buscado imponerse a través de múltiples violencias. Es así como estas mujeres, en esta lucha, las mujeres resisten el despojo, resisten la exclusión de las múltiples opresiones y apuestan a una descolonización epistémica y política desde esas luchas concretas. Esas luchas que se construyen en oposición a la deshumanización y contra la objetivación de los pueblos, de las plantas, de los animales, de los saberes, de los alimentos, de las formas de curarse.
Ellas se oponen a un sistema que considera como objeto tanto a las personas como a la Pachamama, como al aire, como a las montañas, como a la lluvia. Entonces las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas, campesinas, no luchan al margen de las luchas por la defensa de la tierra, de toda esta diversidad que decíamos, y en ese sentido construyen formas, modos propios, comunitarios, no solo o no individuales, sino colectivos siempre, para poder ir destruyendo ese sistema y enfrentando los múltiples problemas que va imponiendo el sistema capitalista y sus múltiples formas de despojo, como ya decía. Entonces, para esas mujeres, los derechos individuales se entretejen con los derechos colectivos y no los van pensando por separado. Ese es otro elemento muy importante. El individuo no funciona si no es en colectivo. Por eso estas luchas no se nombran precisamente o exclusivamente como luchas de mujeres, sino como luchas de mujeres comunitarias, luchas de mujeres comunales, o luchas por la defensa del río, o luchas por la defensa del agua, pero no hacen un énfasis exclusivo a una lucha de mujeres porque todo tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y todo está en relación con todo lo existente en los territorios. Y es así como también va produciendo conocimiento en esas luchas, como les decía, ¿no? No solo realizan acciones, sino que también van generando conocimiento frente a esas realidades que se van presentando. Y es ahí donde también las mujeres defensoras del territorio van desafiando cánones de producción de conocimiento, porque ellas teorizan, ellas analizan sus realidades y establecen nuevos discursos y apuestas descoloniales y anticoloniales. Y los procesos anticoloniales de los que hacen parte son también lugares de construcción de conocimiento al servicio de la vida. Sobre todo eso, son lugares de conocimiento al servicio de la vida colectiva, ¿no? De la vida en sus múltiples formas. Los conocimientos de las mujeres indígenas y campesinas crecen en las montañas, crecen en los desiertos, en los valles, a las riberas de los ríos, por la defensa de los textiles. Se construyen también en espacios cotidianos, en la cocina, en la milpa, en el trabajo comunitario, en la fiesta comunitaria, en la asamblea, en las marchas. Y es desde ahí donde se teoriza. Es desde ahí donde se piensa y se construyen nuevas estrategias de resistencia y nuevas formas de defender la vida. Los aportes de las mujeres indígenas y campesinas son, desde mi perspectiva, fundamentales para repensar críticamente el feminismo ilustrado, feminismo hegemónico y feminismos que también han sido racistas y clasistas. Así como a las luchas, como otras luchas, ¿no? Otros movimientos de izquierda tradicionales, y también cuestionan de una manera profunda la academia elitista, blanca, ilustrada. Entonces ponen muchos elementos en cuestión que me parece es fundamental también traer aquí y rescatar, puesto que forma parte de las luchas de las mujeres en la defensa de su territorio y de los territorios. A partir de la defensa de la tierra y el territorio, estas mujeres replantean, como les decía, las demandas de las mujeres y construyen otras prácticas políticas que en los hechos cuestionan la existencia de la implicación de opresiones. Es desde ahí que cuestionan el sistema capitalista, que ve sus cuerpos, territorios, o que ve los cuerpos, territorios como mercancías, objetos a ser explotables. Y es desde ahí donde cuestionan también el racismo, que las coloca junto con los hombres de sus comunidades y junto con la Pachamama en objetos a ser explotables, desechables, despojables. Es también desde ahí donde cuestionan el sistema racista, patriarcal, capitalista, que las suprime como mujeres, como indígenas y como mujeres que luchan por la existencia. Entonces, es importante también señalar que cuando las mujeres indígenas, originarias, campesinas, hablan de una apuesta por la vida, porque ese es otro elemento muy importante que podemos encontrar en prácticamente todas las luchas a nivel continental, ¿no? El elemento de una apuesta por la vida, ¿no? Defender el territorio es una apuesta por la vida. Esto no hace solo referencia a una apuesta por la vida humana. No solo se limita a la vida humana, sino que la demanda va más allá
pues está hablando de la vida en sus múltiples expresiones, ¿no? En sus múltiples formas, en los distintos seres que habitan, entes que habitan los territorios, el agua, el viento, la lluvia, los animales, la montaña, todo eso es considerado como sagrado y todo eso se defiende. Otro elemento que lo hace, que marca la diferencia, digamos, con el feminismo ilustrado, ¿no? Que se queda a nivel de recuperar la humanidad de las mujeres, ¿no? La demanda de las mujeres originarias, campesinas, indígenas que están luchando por sus territorios tiene una perspectiva muchísimo más amplia, mucho más compleja de lo que es la lucha. Es así como la defensa de la tierra y el territorio y de todo lo que en ella habita cuestiona radicalmente los principios de la modernidad ilustrada, no solo la del feminismo, sino en general de la modernidad ilustrada, que coloca los derechos del hombre, de ciertos hombres obviamente, por encima de todos los seres que habitan el planeta. Las luchas de las mujeres originarias, también parten de una conciencia otra, ¿no? Que tiene que ver con esto que ya mencionaba, tiene que ver con una conciencia otra, una ontología multirrelacional, una forma de hacer y entender el mundo que está conectada, ¿no? Que se relaciona con múltiples mundos con el que se coexiste, que son interdependientes, y en el que la humanidad no es el centro del universo, ya lo decíamos, ¿no? Eso va a ser muy, muy importante en las luchas de las mujeres. Y esta mirada multirrelacional va a sacudir, va a cuestionar, va a criticar y va a enriquecer de múltiples formas otras luchas. Los aportes de estas luchas de las mujeres por sus territorios cuestionan las formas y principios de luchas tradicionales, como ya les decía, ¿no? Los movimientos obreros, los partidos de izquierda, además del mismo movimiento feminista que ya mencionaba también. En la medida que va más allá de señalar la opresión de clase o la opresión de género y argumenta la necesidad de construcción de luchas no fragmentadas en las que todas estas formas de opresión o las múltiples formas de opresión se entretejen y operan de una forma fusionada en todos los aspectos de la vida social y colectiva. Aquí también me gustaría traer a la memoria palabras de Berta Cáceres que tienen que ver mucho con esto que estoy señalando. Ella mencionaba cuando recibió el premio Goldman, decía, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la destrucción basada en la depredación racista, capitalista y patriarcal. Tiene que ver con esa mirada multirrelacional, esa mirada de múltiples opresiones, esa mirada que va a plantear una problemática mucho más compleja que, como les decía, tiene que ver con la defensa de la vida en sus múltiples expresiones y en sus múltiples formas. A ver. En ese sentido, también podemos plantear que la lucha o la mirada que tienen estas luchas de mujeres en defensa del territorio ven o colocan a las opresiones no solo como categorías que puedan desprenderse, como capas superpuestas, ¿no? Que puedan separarse, sino que se encuentran opresiones que se encuentran imbricadas y que se encuentran fusionadas de manera tal que no puedan separarse, ¿no? Y esta mirada imbricada de las opresiones está presente en las prácticas, en los discursos, en las formas de pensar y hacer de las mujeres indígenas y campesinas que luchan por los territorios. Ya veíamos, por ejemplo, para el caso, por poner un ejemplo, las compañeras zapatistas, ¿no? Ya lo mencionaban, lo han mencionado desde hace ya bastantes años, la triple opresión. Lo decía la comandante Esther en el 2001, cuando se presentó en la Cámara de Diputados. Hablaba muy claramente de esa triple opresión como mujer, como indígena, como zapatista. Entonces, ese es otro elemento muy importante que las mujeres defensoras de los territorios van a poner en sus debates, en sus reflexiones, en sus discursos, en su pensamiento y en su acción, cómo las múltiples opresiones están imbricadas y cómo por eso es importante actuar y luchar frente a estas múltiples opresiones de forma integral.
Entonces el pensamiento y las luchas de las mujeres indígenas y campesinas tienen sus raíces en un pensamiento arraigado en estas múltiples formas de entender la vida, y por eso también su apuesta es compleja y la lucha es compleja, ¿no? No solo es atacar un eje de las opresiones, sino múltiples. Y esa mirada, me parece, la da la forma de ver y entender el mundo, la forma de hacer el mundo, es decir, las ontologías, que son ontologías, un conjunto de ontologías relacionales que entienden todo como profundamente interconectado. De ahí que considero que podemos ubicar en esa lucha un aporte fundamental para pensar más allá del planteamiento moderno, colonial, antropocéntrico, ¿no? Estas luchas de las mujeres van a poner en cuestión esta mirada antropocéntrica y van a proponer una forma distinta, que es la forma como en la que nuestros pueblos ven la vida y el conjunto de la vida cotidiana. Dice Neldia Ayay, ella es una campesina de Cajamarca, de Perú, que lucha contra la minería y por la defensa de su territorio, frente a una empresa minera que busca extraer oro de sus territorios. Ella dice, Neldia, dice: Laguna Mamayaco, en tus entrañas guardas oro. El oro no se bebe, el oro no se come. Por el oro se derrama sangre. Solo cuidándote bien podrás alimentarnos siempre. Nélida le habla al agua como parte de la relación que ha entablado desde niña con los elementos de la naturaleza. Entonces, esa mirada del mundo, esa forma de entender y hacer el mundo, esa forma de lucha de mujeres como Neldia, se construyen a partir de esa concepción del mundo que entiende al todo en conexión, que entiende al mundo en profunda conexión entre los distintos seres que habitan los territorios. Entonces, defender la laguna es defender las múltiples vidas que se dan ahí, y defender la laguna es ir de una forma o parte de una mirada muy distinta a cómo las empresas, por en este caso la empresa minera, está entendiendo la vida, el agua, el territorio. Las luchas de las mujeres indígenas y campesinas originarias también plantean demandas que van más allá de la violencia de género, ¿no? Te he mencionado un poco de esto. Van más allá de plantear la violencia de género como el principal eje de opresión de las mujeres. Porque eso, precisamente, considera que la violencia de género no es la única violencia que cruza por la vida de ellas y sus comunidades. No es que no sea importante, y se cuestiona profundamente, pero también se señala que hay otras violencias que el sistema moderno, colonial, racista, heterosexista impone en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestros territorios. Entonces, dice, estas violencias afectan a las personas, a los seres que habitan, con los que se habita el territorio, pero también afecta a los varones de las comunidades, ¿no? En esta lucha nos excluye, precisamente, aunque eso no quiere decir que no se cuestione los privilegios que también los varones en las comunidades tienen, a partir de la imposición de un sistema moderno colonial de género, como diría María Lugones. Entonces, dice también Nélida Ayay: Madre agua, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende. Esto pone también de manifiesto, estas palabras de Nélida ponen de manifiesto justo eso también que les estoy comentando, cómo las demandas por la defensa del territorio van más allá de una demanda específica que tenga que ver con un eje específico de opresión, ¿no? Entonces va por el territorio, va por la vida, va por las mujeres, va por los hombres, va por los seres que habitan las lagunas, va por los dueños de las lagunas. Por ellos también se lucha, y con ellos. Entonces, estas luchas, como les decía, no parten, no apelan en la gran mayoría de los casos a un discurso antihombres o separatista. Pero como les decía, sí cuestiona la violencia y los privilegios que los hombres tienen en el interior de las comunidades.
al interior de esas luchas también se están llevando procesos muy fuertes de cuestionamiento. Esto va variando de movimiento, de lucha, pero también está implicando un cuestionamiento profundo a estas formas patriarcales que se reproducen al interior de las comunidades, pero no se queda ahí, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, estas luchas también van a colocar a las mujeres en un lugar no de víctimas, sino de mujeres protagónicas, mujeres que luchan, mujeres que saben, mujeres que piensan, mujeres que tienen iniciativas, mujeres que toman la palabra y que se van formando en el proceso y se van formando como lideresas en los mismos procesos de lucha, ¿no? Que no son de la noche a la mañana, que muchos de ellos son de muy largo aliento, otros también pueden ser de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas compañeras que han señalado que antes de los problemas que enfrentaran en sus territorios, pues no sabían hablar, decían, ¿no? No es que no supieran hablar, pero dicen, nos daba miedo hablar en público, nos daba miedo tomar el micrófono. Pero a partir de eso ellas le han dado una vuelta a esa situación y se han colocado justo en un lugar que las ubica como protagonistas fundamentales en sus comunidades, no precisamente porque sean más importantes que los hombres, sino porque buscan caminar a la par de los compañeros varones en las comunidades. Entonces hay una apuesta en estas luchas por disputarse también espacios que históricamente habían sido destinados para los hombres, o también espacios que habían sido destinados para otras mujeres, ¿no? Otras mujeres que van a ser las encargadas de contar las historias de esas mujeres que luchan, ¿no? Ellas están, hoy en día muchas de ellas están tomando la palabra y contando ellas mismas sus propias historias sobre lo que están viviendo. Y eso es muy importante, lo han señalado, ¿no? Para reinterpretar la historia de nuestros pueblos, para seguir siendo pueblos, necesitamos romper también y recurrir y reconocer que nosotras sabemos, a partir de la herencia de los abuelos y de las abuelas, de las ancestras, los ancestros, que han defendido históricamente los territorios, por lo menos desde hace 5 siglos. Entonces las mujeres indígenas y campesinas en la ciudad también, ¿no? Y en el campo, se enfrentan a estas disputas por los distintos horizontes de sentido, y muchas de ellas y muchas de nosotras también trabajamos en la construcción de creación de pensamiento propio para generar teorías, epistemologías, ontologías desde las experiencias de vida, de lucha, las experiencias políticas, que nos permita contar nuestra propia historia y a partir de eso reconocer que somos parte de pueblos con una historia de lucha, con una historia de pensamiento propio y con una historia de iniciativa que nos da la posibilidad de generar estrategias, caminos y posibilidades de vida en medio de este sistema de muerte. Creo que, bueno, ahí me gustaría dejarlo. Hay varias cosas que me parece que quedan todavía por ahí y algunas que he mencionado como muy de pasada tal vez. Me gustaría poder escuchar un poco sus comentarios, algunas reflexiones que puedan surgir a partir de esto, para tener algunos minutos para la conversación, para el diálogo, ¿no? Para saber también quién está de ahí, del otro lado de la computadora. Entonces, por ahí lo dejaría, Miguel, Ale, y me gustaría escuchar los compañeros y compañeras que están por ahí. Claro que sí, por aquí tenemos una participación donde nos mencionan que hay mucho ruido. Sí, me da mucha... Perdón, estoy en mi pueblo. A ver si así se va un poco. Estoy en mi pueblo, les comento, han escuchado seguramente de repente los anuncios, están anunciando que hay pan, están anunciando la comida, y luego tengo aquí mis gallinas y puerquitos y borregos, entonces como que de repente todos se pusieron de acuerdo
Así que mil disculpas por eso, pero es que no puedo pedir que guarde silencio. No, sí, está bien. A ver, damos espacio para la primera y menciona que si sabes si las luchas de las mujeres podrían entrar o coincidir con el feminismo comunitario o cuál sería la diferencia. Y bueno, aquí sobre esa misma pregunta se menciona si saber también cuándo serían los puntos de coincidencia con los ecofeminismos. Ajá. Sí, sí es, yo creo que muchas de estas mujeres defensoras del territorio, o varias de estas mujeres de la defensa del territorio, se ubicarían, digamos, tanto dentro de los feminismos comunitarios como dentro de los ecofeminismos, pero no todas. Muchas también han planteado esa diferencia que hacen con el feminismo, porque desde sus distintas acepciones también el feminismo tiene su origen a partir del siglo XIX, ¿no? Y muchas compañeras plantean que vienen o su lucha se alimentan de una historia que va mucho más allá del siglo XIX, ¿no? Que tiene una historia mucho más larga. Muchas de ellas nunca tuvieron un acercamiento al feminismo, ni desde la teoría, ni desde su formación política. Ya en la lucha es que llegan a conocer sobre el feminismo, sobre el concepto del feminismo, pero no comienza ahí la lucha. Entonces, esa diferencia es importante, que la lucha de muchas de estas mujeres van más allá del feminismo. Cuando se encuentran a lo largo de su trayectoria con estos feminismos, con los que pueden llegar a tener coincidencias, pues los van a retomar, ¿no? Algunas de ellas los van a retomar, sobre todo las que tienen que ver con las que realizan estudios o las que llegan a las universidades y desde ahí pueden tener algún acercamiento a estas teorías y a estos movimientos, pero no precisamente. Entonces, no es que las mujeres defensoras del territorio no sean ni feministas comunitarias ni ecofeministas, sino que hay esas diferencias, ¿no? Entonces, habría que ver, hay algunas mujeres que ya en su proceso de lucha sí van construyendo vínculos con el ecofeminismo. Y hay otras que desde el feminismo comunitario van haciendo sus vínculos con la historia de sus comunidades, con la lucha de sus comunidades, y ven que esa vertiente del feminismo, o que una vertiente del feminismo sí les da elementos para impulsar las demandas o las luchas contra las opresiones que viven. Entonces, no haría una ruptura tajante con ellas, pero yo creo que sí hay diferencias importantes. Tenemos otra participación y nos preguntan que cuál es la situación de las mujeres en relación a la tenencia de la tierra. Sí, este es otro tema muy interesante sobre las mujeres y la tenencia de la tierra. Alrededor del 20-25% de las mujeres son propietarias de la tierra a nivel continental, por lo menos, ¿no? Y eso más o menos se parece en los distintos países. Un porcentaje muy bajo de mujeres son propietarias de la tierra. Y ese es un tema muy, muy importante a analizar, ¿no? Me parece que tiene que ver con la imposición del sistema moderno colonial de género, ¿no? Que inicia con la colonización y que va a excluir, va a separar a las mujeres de la tierra. Ese es un tema que preocupa bastante porque al imponer este sistema moderno colonial de género, pues no solo se despoja a las comunidades, sino en específico, ese despojo va a afectar directamente a las mujeres, y es algo que se viene arrastrando históricamente, ¿no?, en nuestras comunidades.
pero yo creo que la relación de las mujeres con la tierra va más allá de la relación de la propiedad que tienen las mujeres con la tierra. Muchas de las mujeres que luchan no son propietarias de la tierra, pero sí tienen una relación con la tierra, ¿no? Mi madre, por ejemplo, no es propietaria de tierra, mi madre no es ejidataria, pero es una campesina que toda la vida siembra y toda la vida tiene su milpa y sabe de la milpa y cría animales y tiene una vida campesina muy fuerte, ¿no? Y así pasa con compañeras que están en la lucha por los territorios, porque saben que los megaproyectos que llegan a sus territorios atentan contra la vida en sus múltiples formas, no importa si ellas son las propietarias o no, ¿no? Les va a quitar el agua, les va a quitar el paso para llevar a tus animales a pastorear, les va a impedir ir por hongos, les va a impedir ir por hierbas medicinales, les va a impedir llegar al sitio sagrado, ¿no? Donde se hacen las ceremonias. Entonces, creo que eso también es muy importante, ¿no? La relación que tienen las mujeres con la tierra va más allá de la propiedad de la tierra. Yo creo que eso puede ayudar a explicar por qué es que las mujeres están colocándose en esa primera línea en la defensa de los territorios. Porque aun cuando no son propietarias, saben que esos megaproyectos y las formas de despojo múltiples que hay sobre el territorio atenta contra sus vidas, contra la vida de sus seres queridos, contra la vida de sus comunidades, y pues eso no lo van a permitir tan fácilmente. Sí. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta? Ok, sí, hay varias participaciones. No, es que... ¿Sí se escucha? Sí. Bueno. Sí, te escucho. Ok. Sobre ese mismo tema, nos mencionan cuáles son las razones por las que las mujeres deciden vender la tierra. Yo creo que son múltiples razones, como comentaba, son múltiples razones, y tiene que ver, una de ellas muy importante me parece es porque atenta contra la vida, contra su vida, su modo de vida en las comunidades. Atenta contra la posibilidad de seguir viviendo del campo, atenta contra la posibilidad de vivir tranquilamente en el campo. Entonces, al ver amenazada ese modo de vida, esa forma de vida en sus territorios, las mujeres que son fundamentales en la reproducción de la vida, pues van a salir a defender esos territorios. Por ejemplo, frente a una represa, ¿no? ¿Qué pasa cuando surge un megaproyecto por una represa, ¿no? Que quiere detener el río? Eso significa que ya, por ejemplo, que no va a haber peces, ¿no? En las comunidades, o que van a disminuir los peces, y entonces va a haber, si se trata de una comunidad que vive principalmente de la pesca, pues entonces no va a haber comida, y si no hay comida no se vive, ¿no? O si las mujeres tienen como su principal fuente de ingresos la venta de pescado, de camarón que sale de ahí, pues no van a poder vivir de eso, de lo que han vivido. Entonces, este tipo de cuestiones va llevando a las mujeres a poder o a tener que reaccionar frente a esos megaproyectos y a encabezar luchas muy, muy importantes, ¿no? Luchas muy importantes que hoy en día están siendo o han sido pues justo la principal o el principal obstáculo a los megaproyectos de los malos gobiernos en todo el continente. Entonces, en prácticamente todos encontramos a estas mujeres porque ven su vida cotidiana y el futuro de sus hijos, la salud de la comunidad como agredida, como en riesgo. Entonces salen por eso a luchar por sus
por sus territorios. Yo creo que la lucha por la vida es el eje fundamental que motiva a las mujeres a salir, a buscar parar esos proyectos de muerte. Ok, a ver, ahora continuamos con otra. Y menciona que se ha observado cuál sería la diferencia entre las formas en las que los hombres y las mujeres defienden el territorio. Sí, yo vería algunas diferencias, aunque no siempre son tajantes, ¿no? No siempre son, me parece, algo que pueda colocarse como totalmente opuesto, ¿no? Que las mujeres luchen por un lado de una forma y los hombres luchen de un lado por otra forma. Yo creo que lo que reúne aquí o lo que permite coincidir en estas luchas en los pueblos, donde no solo luchan las mujeres, sino también luchan los varones, tiene que ver con la perspectiva de lo común, de lo comunitario, del atentado contra la vida en sus múltiples sentidos. Y en ese sentido, ¿no? Justo en ese, me parece que las mujeres han jugado un papel muy importante porque son más explícitas, me parece, en poner el manifiesto en las asambleas, en los espacios de las comunidades, los múltiples efectos que tienen los megaproyectos en la vida de sus comunidades y de sus familias. Porque muchas de ellas pues se han dedicado precisamente a la reproducción de la vida en el espacio doméstico, en la parcela, en la milpa también, pero están permanentemente en contacto con esa reproducción de la vida, justo también porque tiene que ver con esa imposición del sistema moderno colonial de género que ha colocado y que ha distribuido, digamos, las tareas entre hombres y mujeres de una forma jerárquica. Pero eso da ciertos privilegios, podríamos decir también, ¿no? Como lo han mencionado algunas feministas afroamericanas, por ejemplo, ¿no? Ese privilegio de mirar desde abajo, ese privilegio de mirar desde esas múltiples opresiones, también ha permitido que las mujeres tengan una mirada muy compleja de los efectos que tienen los megaproyectos, y por eso es que muchas de ellas han venido denunciando esas afectaciones. Por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿no? Pero hemos escuchado a la compañera Teresa Castellanos, que ha defendido su territorio en la región de Morelos, ¿no? Frente al proyecto integral Morelos. Y ella, cuando ha denunciado los efectos de la termoeléctrica que está ahí a la entrada de su comunidad, hace análisis muy interesantes y complejos también, ¿no? Para explicar las afectaciones que un proyecto como este tendría en su territorio. Y ella habla no solo de que les quitarían el agua o de que les han invadido sus tierras, sino que está hablando de los efectos que eso tiene para los niños, para los ancianos, para la vida cotidiana, para la milpa, para la comida, para las verduras, para los animales de traspatio. Entonces, hay un análisis muy complejo que las compañeras están haciendo cuando defienden sus territorios, puesto que su mirada es muy amplia y es mucho más compleja por ese lugar en el que ha sido colocados. Entonces, yo creo que, y colocada sobre todo. Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante y que muchas veces, justo en esa construcción colonial de género, en ese sistema moderno colonial de género que se ha impuesto, se ha impedido que muchos de los varones, compañeros de las comunidades, vean todas esas afectaciones que las mujeres sí están mirando y que están colocando. Y por eso es que las luchas donde las mujeres campesinas están participando de una manera importante van a ser luchas muy fuertes, porque no solo va la mirada de los compañeros varones, sino también esa mirada compleja
múltiple y desde otro lugar que van colocando las compañeras en esas luchas. Sí. Ok, pues creo que el tema da para pues dedicarle un buen tiempo, y de ahí pues se pueden hacer muchos temas. Nos quedan aproximadamente 10 minutos y pues hay varias felicitaciones de la comunidad que Gracias. Da gusto por esta página, mandan saludos y felicitaciones. Pues no sé, hay un comentario, pero no sé si el tiempo no lo permita, pero me parece interesante. Y pues sé que este tema es muy amplio, pero si lo pudiéramos tratar de resumir, pues mencionan o cuestionan que nos compartan cómo ha sido la participación de las mujeres en los movimientos políticos armados que se han organizado a lo largo del último siglo para la defensa de la tierra. Sé que es amplio, pero me parece relevante, aunque ya abordaste un poquito del tema, pero a grandes rasgos, si lo pudieras tocar brevemente. Bueno, sí que ese es un tema muy amplio, muy interesante también. Yo no he profundizado en el tema, ¿no? En la cuestión de la participación de las mujeres en los movimientos armados. Pero como estudiante de la escuelita zapatista y como aspirante a zapatista también, ¿no? Como un referente en mi vida, el zapatismo y las mujeres zapatistas, pues yo diría que en este movimiento que es político, pero que también es armado, ¿no? Sabemos que es un ejército que se levantó en 1994, donde las mujeres han jugado un papel muy relevante. Yo creo que sin duda pues el zapatismo va a marcar un antes y un después, a veces en los movimientos armados, y en donde las mujeres van a tener un papel muy importante como comandantas, como milicianas, como mayoras, ¿no? Yo creo que es un tema muy amplio que pues yo más bien invitaría a profundizar, pero no sé, un consejo o un tip para seguir con este tema puede ser justo un documental donde estas compañeras, algunas de las compañeras milicianas zapatistas hablan, que encontramos en YouTube, que hablan sobre las mujeres al frente, me parece que se llama. Las mujeres también somos... ay, se me ha ido el nombre ahora, pero se los pongo en la página de Facebook. Las mujeres también ahora no lo recuerdo exactamente, pero bueno, es un trabajo muy interesante. Mujeres de Maíz, también un libro que se escribe sobre las mujeres zapatistas y sobre su participación en el movimiento armado zapatista. Y bueno, también hay otros trabajos de mujeres guerrilleras en Guerrero, pero bueno, yo no tendría mucha información para profundizar en este tema. Lo que sí creo es que las mujeres han jugado papeles muy importantes y que reconocer su participación es fundamental, reconociendo también que el hecho que han participado no solo tomando las armas en los movimientos armados, sino también en la cocina, por ejemplo, en el cuidado de los animales, en el cuidado de las plantas, en el abastecimiento, y ese trabajo es fundamental para la reproducción de las luchas. Ese trabajo es muy importante en la reproducción de las luchas porque sin comida no hay lucha, ¿no? Como nos han enseñado muchos movimientos, pero como lo han dicho muy claro y de lo que he aprendido mucho de las compañeras de Penco, ¿no? Que siempre han señalado que si no hay comida, pues no hay lucha tampoco. Y creo que ahí han estado, que las mujeres rurales, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas han estado de múltiples formas en los movimientos a lo largo de la historia, y que habría que
que reconstruir esas historias de lucha, porque ahí vamos a encontrar también elementos fundamentales para alimentar las luchas que hoy en día estamos dando en nuestros territorios, las luchas que hoy en día nos pone a luchar por la vida en un contexto como este que estamos viviendo, de una pandemia en la que necesitamos aprender de las mujeres del campo, que son las que saben producir alimentos, que son las que saben cuidar a los animales y las plantas, que saben de los ciclos de la naturaleza, que saben de la reproducción de la vida en múltiples formas, y que habría que acercarnos a esas mujeres de una manera humilde, de una manera con ganas pues de reconocer y de aprender de esos conocimientos que se ponen de manifiesto en las luchas por la defensa de los territorios en todos estos siglos, pero que hoy en día van a ser claves, fundamentales, para poder construir, reconstruir esos mundos en los que creemos que son posibles, ya no ese mundo que nos ofrece el sistema capitalista, racista, moderno, colonial, sino esos otros mundos que son los que sí nos van a dar vida y que nos van a ayudar a salir de esta situación tan terrible que hoy estamos viviendo y que nos tiene encerrados en nuestras casas. Ahí las luchas de las mujeres van a ser clave y tenemos que aprender de esas luchas para poder encontrar caminos, para poder encontrar salidas a esto que ya estamos viviendo. Ok, pues ya nada más para ir cerrando, algunos de nuestras audiencias están interesados en el tema. Sé que el tiempo es corto para tanta historia sobre la lucha de las mujeres, pero nos piden y nos preguntan que nos recomiendes algo de literatura, autores o algunas bibliografías para la gente que le interese abordar más el tema. Incluso tocaste el punto por ahí, algún video en YouTube, algún documental, para poder ir enriqueciendo y pues quienes estén interesados en ahondar más en el tema, pues tengan el material o puedan buscarlo para que se interesen y se documenten un poquito más. Sí, claro, con mucho gusto. Yo les mando los datos, igual te los mando a ustedes que están en la coordinación para que los hagan llegar o los suban por la página de Facebook, ¿no? Los enlaces de los videos para aprovechar justo también estos días, ¿no? Para seguir reflexionando sobre estos temas. Hay muchos videos, hay muchos documentales y muchas compañeras que también han estado escribiendo sobre estos temas. Con gusto les comparto. Ok, pues yo creo que el tiempo se nos fue volando y pues estaríamos concluyendo, y de antemano agradecer la oportunidad que nos da de escuchar y que nos comparta, nos ilustre con este tema tan complejo, tan interesante, que muchas veces se ha quedado en el olvido, pero que finalmente ha sido parte de nuestra sociedad mexicana y a nivel mundial. Muchos pueblos, pues el papel de la mujer pues ha sido relevante, aunque no siempre se le da el lugar que merece. Siempre ha sido se ha tenido que voltear la mirada por personalidades grandes de la historia para poder entender un poco sobre este tema de la lucha de las mujeres. Y pues creo que por ahí se quedan muchas preguntas todavía pendientes, pero pues esperemos que les haya gustado a la comunidad que sigue esta página. Y pues a lo mejor por ahí pudieran seguir también sus redes sociales para que quien guste interesarse por el tema, pues también tengan los medios ahora que estamos en la cuarentena. Y pues gracias de antemano
El público agradece la oportunidad de escuchar este tema y no sé si gustes dar algún mensaje de despedida y cerramos. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar, a ustedes por la invitación, y yo espero que esta sea una oportunidad para abrir el diálogo y que se generen más oportunidades para seguir compartiendo y para seguir reflexionando un tema que nos da para mucho. Hay algunos conceptos que yo traje aquí que mencioné, pero que no tuve tiempo de exponer y de explicar con mucho más detalle, mayor profundidad. Entonces, si hubiera posibilidad en algún momento de seguir estas reflexiones, lo haría yo con gusto. Y pues de todas formas podemos estar en contacto en redes sociales. Mi página en Facebook es Kame con K, cariño con K. Entonces, pues también por ahí aparecerá mi correo electrónico, cualquier comentario o algún tema en los que yo pueda, que tenga que ver con esto también, pues que yo pueda aportar, pues, lo haré con mucho gusto. Saludos a todos y cuídense mucho. Gracias. Ok, gracias y cuídense todos en estos días que tenemos que intensificar las precauciones de la fase 3 para no pasar por un mal rato. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.